Buenos días, doctora María Fernanda Vinosa. Nuestro grupo les va a presentar el tema revisión primaria del paciente politraumatizado. Al hablar de la revisión primaria, debemos tener en cuenta que se deben tener las prioridades de tratamiento siguiendo un orden lógico y secuencial, ya que esta va a ser la base para lo que es la evaluación general del paciente. Debemos tener muy en cuenta que todo paciente politraumatizado va a tener en compromiso más de 2 órganos que ponen en peligro su vida. Como sabemos, cuando existe lo que es el shock, va a existir lo que es la reducción de oxígeno que nos va a llevar a una hipoxia y esto va a convertir al metabolismo normal aeróbico en un metabolismo anaeróbico. A raíz de eso, debemos buscar lo que es primero una cantidad adecuada de los eritrocitos, una oxigenación adecuada en lo que son los pulmones, los eritrocitos de las células que se vayan a lo que es a todo el cuerpo y la entrega de oxígeno. Ya, entonces también deben conocer lo que es la cinemática del rango, porque al conocer esto nosotros podemos razonar qué órganos están comprometidos en este paciente. Al hablar de la X, se toma en cuenta debido a que una hemorragia masiva puede ser una causa de muerte en segundos en un paciente a consideración de los otros tipos de trauma. En este paso se va a buscar y controlar aquellas hemorragias externas que sean graves y masivas. Se consideran aquellas heridas masivas cuando existe una sangre que se forma en el charco en el suelo, cuando existe ropa empapada de sangre, cuando existe un vendaje empapado de sangre, cuando existe una pérdida total o parcial de una extremidad o cuando existe una hemorragia en una víctima que se encuentra confundida o inconsciente. Entonces, tenemos 3 pasos para poder parar lo que es estas hemorragias masivas. La primera es aplicar presión con las manos y de ahí se debe dar lo que es un empaquetamiento de las heridas que puede ser con gasa o agentes hemostáticos y al último es muy importante realizar lo que es el torniquete. Al hablar del segundo paso es la aplicación del vendaje y la presión. Debemos recordar que en este tipo de heridas se debe limpiar por completo, las gasas introducir de manera completa interna a la herida y después de eso se pone un vendaje que cubra eso y después un vendaje comprensivo. Y por último, debemos aplicar el torniquete. En las últimas guías dicen que el torniquete debe ser una de las primeras acciones que se debe realizar ante una hemorragia masiva. Entonces, se debe usar lo que es un torniquete ya prefabricado. Se debe enrollar este torniquete a lo que es alrededor de la extremidad afectada, a 2 o 3 pulgadas. No se debe poner lo que es encima de esta articulación. Entonces, se debe ajustar lo que es el torniquete lo más posible, evitando que este quede libre. Se debe enroscar hasta que la hemorragia se detenga y se debe asegurar por medio de la palanca para que no se desenroque y por último se debe anotar la hora de colocación. Entonces el objetivo fundamental de la evaluación primaria es encontrar situaciones que ponen en peligro la vida del paciente y resolverlas de manera inmediata. Entonces, para ello evaluamos lo que es el A, B, C, D, E. Entonces, empezamos con el A, que básicamente hace referencia a lo que es la vía aérea permeable con control lineal de la columna cervical. Este paso es muy fundamental para la sobrevida del paciente. En la evaluación de la vía aérea se debe garantizar un conducto adecuado para el incremento del aire entre el organismo y el medio ambiente, sin descuidar lo que es la columna cervical. Como primer punto, evaluar permite reconocer la obstrucción al paso del aire de las vías respiratorias superiores. Así pues, la causa más común de obstrucción de la vía aérea en el paciente inconsciente es la lengua. Sin embargo, debemos estar alerta ante la presencia de vómitos, sangrados, secreciones y objetos extraños. Para lograr lo que es la permeabilidad de la vía aérea, utilizaremos lo que es la tracción de la mandíbula y la subluxación de la mandíbula para obtener un canal de aire libre. En el paciente con trauma, estas maniobras deben efectuarse manteniendo una inmovilización lineal de la columna cervical. Ahora bien, para mantener lo que es la vía aérea permeable, podemos utilizar lo que son dispositivos como cánulas orofaringeas, nasofaringeas, tubos endotraqueales, las agujas de punción cricotiroidea y las cánulas para cricotiroidea quirúrgica. La elección de estos dispositivos más apropiados se basa en lo que es en la capacidad y destreza del evaluador para colocarlos, de la disponibilidad de los dispositivos y sobre todo de la necesidad del paciente. Después de tener una vía aérea permeable se debe colocar lo que es un collarín cervical en todo el paciente. Se debe tener presente que todo gran traumatismo tiene una lesión de la columna cervical, mientras no se demuestre lo contrario. De manera que hay que evitar hiperextender, hiperflexionar o rotar la cabeza y el cuello del paciente. La inmovilización adecuada es obligado cumpliendo lo que es en la evaluación primaria el manejo inicial, más aún cuando el paciente se encuentra inconsciente o con traumatismos por encima de la clavícula. Continuamos con la letra B, que hace
referencia a la respiración, a la ventilación y a la oxigenación. Decimos que una buena ventilación asegura un metabolismo anaerobio, es decir, que si no existe una ventilación, se va a producir un metabolismo anaerobio, lo que producirá ácido láctico. También debemos observar el movimiento torácico, el movimiento del aire por boca y por la nariz. Esto asegurará una correcta ventilación. En caso de que el paciente esté apneico, se debe comenzar de inmediato con ventilación asistida, mediante bolsa, válvula o máscara con oxígeno suplementario antes de continuar la valoración. El oxígeno a suplementar o administrar irá en dependencia a las necesidades del paciente. También se debe valorar la saturación de oxígeno. Es así que valores inferiores al 94% se le deberá administrar oxígeno. La taquimia es señal de déficit de oxígeno en tejidos, por lo tanto, un metabolismo anaerobio. En las nuevas guías nos dicen que a medida que la frecuencia respiratoria disminuye, el paciente entrará en un estado de shock, por lo cual se deberá actuar de forma inmediata. Ya, en cuanto a C, circulación y control, aquí se trata de valorar la perfusión y el pulso. Aquí va a consistir en verificar el estado cardiovascular del paciente, informar sobre la frecuencia, fuerza y regularidad del latido cardíaco y también evaluar el tono de la piel, temperatura y condición del paciente. Cuando existiera un sangrado activo, este debe controlarse con vendajes voluminosos y una presión directa. En cuanto a una hemorragia interna, aquí esta no se puede tratar en el sitio del accidente y se debe realizar una transportación rápida del paciente. Ya. En cuanto a la evaluación del estado neurológico que tenemos la letra D, aquí vamos a evaluar el nivel de conciencia del paciente, mismo que puede ser evaluado correctamente mediante la aplicación de un estímulo, como puede ser un pellizco, el apretón o algún sonido. Aquí se describe también la respuesta del paciente mediante el uso acrónico del AVDI. ¿Qué quiere decir? A de alerta, la V que responde a los estímulos verbales, la D que responde a estímulos dolorosos o la E de inconsciente. Una disminución del nivel de conciencia debe alertar a 4 posibles causas. Primera, una disminución en cuanto a la oxigenación cerebral. Esta misma puede ser ocasionada por una hipoxia o la hipoperfusión, una lesión del sistema nervioso central ocasionada por el trauma, una sobredosis de alcohol o drogas y el desorden metabólico que puede ser la diabetes, un ataque o un trastorno cardíaco. Además de esto, también podríamos evaluar lo que es el estado neurológico mediante la escala de Glasgow. Bueno, continuando con en la etapa E, esta consiste en la exposición y la protección del medio ambiente. De manera general, aquí en esta etapa consiste en desvestir completamente al paciente, pero previniendo lo que es la hipotermia, ya que como se sabe es imposible ver a través de la ropa mientras se está evaluando a un paciente traumático. Por esta razón, en algún momento durante la evaluación del paciente, toda la ropa debe ser removida y el paciente además debe ser volteado para examinar el cuerpo entero. Una vez cuando todo haya sido visto, el paciente volverá a cubrirse para conservar el calor del cuerpo. Y es importante que solamente las partes necesarias del cuerpo del paciente deberán ser expuestas cuando el paciente está fuera de la unidad de transporte, para prevenir la temperatura, para preservar la temperatura del cuerpo y respetar el pudor del paciente. Después de que la ropa del paciente sea eliminada y la evaluación se completa, el paciente debe estar cubierto con mantas calientes o un dispositivo de calentamiento externo para de esta manera evitar la hipotermia en el departamento de urgencias. Y de igual manera los líquidos intravenosos deben ser calentados antes de ser infundidos y se debe mantener un ambiente cálido, es decir, la temperatura de la habitación. De igual manera, la temperatura del cuerpo del paciente es más importante que la comodidad de los profesionales de la salud. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.